habría de superponer muchas otras regiones del mundo a aquel pequeño país pedregoso. Aquellas tierras pedregosas, junto al río Betis, verían crecer a dos emperadores, Trajano y Adriano. Estos césares hispanos habitaron en Itálica, una ciudad que, convertida hoy en ruinas, recuerda su fundación hace 2200 años. En los 35 años que ha trabajado en Itálica, Florencio ha tenido que relatar a los visitantes en innumerables ocasiones cómo se produjo aquella fundación. La primera ciudad romana que se funda en la península ibérica, fundada por Publio Cornelio Escipión, por sobrenombre el africano. Ya explicaremos después el africano. Sostuvo la gran batalla en Ilipa Magna, lo que actualmente es Alcalá del Río. Estos mutilados de guerras que quedan de la batalla, pues se ponen en estas alturas dominante al Guadalquivir y la Ribera de Huelva. Sirve como lugar hospitalario. Además del orgullo de ser la primera urbe fundada por los romanos, Itálica mantendrá siempre otro toque de distinción sobre las demás ciudades hispanas. Son familias oriundas de Roma o de las inmediaciones de Roma que vienen aquí a Itálica, un poco hacen fortuna, se enriquecen y mantienen su influencia en el imperio. Entonces esa es la particularidad, el vínculo constante con Roma, y eso hace que aquí naciera Trajano, ¿no? Y fue Trajano, nacido en Itálica en el año 53 de nuestra era, el primer emperador de provincias que tendrá Roma. Gran gobernante, Trajano reorganizó el ejército y fue considerado por el Senado romano como un príncipe óptimo. De ahí en adelante lo que hay es un proceso de magnificencia siempre progresiva. Por ejemplo, a comienzos de época imperial sabemos que la gran Itálica de época entre Augusto y los Julio Claudios es la Itálica que empieza a conocer el mármol, que empieza a conocer los grandes edificios y sobre todo que empieza a conocer el hablar a las otras ciudades, entre las cuales la capital, Colonia Patricia Córdoba, o la propia Hispalis, Colonia Rómula, nuestra Sevilla, les habla de tú a tú y les habla en una clave incluso de superioridad. Y esa fue después la Itálica de Trajano. La vieja ciudad itálica que viera nacer a Trajano yace ahora en su mayor parte enterrada bajo el pueblo de Santiponce, y de ella solo dan fe los restos de las termas y un teatro, cuya restauración no parece acabar nunca. Se presenta una mañana un taxi con 4 señores y me dicen, antes de llegar a la ciudad, digo, ya vamos para la ciudad romana, y me dicen, ¿nos da usted concretamente firmeza de que ya estamos dentro de Itálica? Una vez rebasada la muralla, le digo, ya estamos dentro de Itálica. Y los 4 cesan al suelo, se hincan de rodillas y besan la tierra. A mí me extrañó mucho porque no tenían cara de árabe, tenían cara de... eran hasta latinos. Dice, somos exilados rumanos y nos encontramos en la segunda patria nuestra, puesto que Trajano es el que conquista la Dacia, actualmente Rumanía. Así que este es nuestro lugar. Otro hijo del lugar, Adriano, revitalizará Itálica al ampliarla, en la zona que hoy es el conjunto histórico visitable. Siendo ya César, mandó erigir en honor de su protector y predecesor Trajano la Nova Urbs, la nueva ciudad. Eso también es una excepción desde el punto de vista arqueológico, porque es una normalidad estadística. No existe este tipo de concepción helenística en el Mediterráneo occidental. Entonces, todo un poco en ese aspecto, los paralelos de esta Itálica de Adriano existen, pero no existen en Italia, sino que tenemos que buscarlo en el Próximo Oriente, un poco lo que es la propia Grecia, Turquía, Próximo Oriente, donde están los paralelos. Y en ese aspecto sí es algo distinto. La obra más representativa que nos queda de aquella ciudad nueva es su anfiteatro, uno de los más importantes del imperio
que llegó a contar con un aforo superior a los 15.000 espectadores y cuyos restos han servido hasta hace poco de marco de festivales de música y danza. El centro del anfiteatro, yo lo explicaba, que se llenaba de agua para dar los célebres combates navales, las naumaquias. Y explicaba las naumaquias, los combates navales, que los pilares no se cubrían del todo, se cubría hasta lo que es ladrillo, dejando la piedra así como islote en medio del agua y permitiéndole a los gladiadores dar vueltas entre ellos con el objeto de que se prolongase el espectáculo y aumentase el placer en el público. Una ciudad fuera de madre, por decirlo de una manera muy coloquial, sin escalas. Una ciudad sin referencias posibles dentro de la península ibérica. Sus modelos son Oriente, su modelo es Atenas, es la propia Roma. En consecuencia, colosalidad, magnificencia, grandeza, no es naturalmente llevar el agua a nuestro molino. Ahí están las ruinas, acérquese cualquiera y compruébelo. Esa fue la gran Itálica del siglo II. Con el comienzo de la decadencia imperial empieza también la decadencia de Itálica, hasta llegar lentamente al abandono. A comienzos del siglo XVII, la vieja ciudad es enterrada definitivamente, construyendo sobre ella el pueblo de Santiponce. Creo que en 1603, cuando se produce una gran inundación del Guadalquivir, que sepulta el antiguo pueblo de Santiponce, que estaba mucho más próximo a lo que es ahora el recinto de la Cartuja. Entonces, un aluvión fruto de la crecida del Guadalquivir sepultó el pueblo. Entonces el pueblo lo que hizo fue cobijarse en una cota más alta en torno al monasterio de San Isidoro del Campo. Y ahí es un poco el origen o el contacto más directo entre Santiponce e Itálica. Desde entonces la relación entre Itálica y Santiponce ha sido tensa, una constante pugna entre el pasado y el presente. Las casas actuales sepultan la antigua villa y el hecho de ocupar el mismo espacio ha limitado tanto a una como a otra. Un ejemplo, el camino del actual cementerio del pueblo atraviesa lo que fue el templo de Trajano. Por eso, alguna vez, se ha pensado que la única solución pasaba por trasladar a otro lugar todo el pueblo de Santiponce. Que aquí donde toquemos, pues tocamos con algo de Itálica, ¿no? Pero en definitiva, si se llega a ejecutar el traslado de Santiponce, por lo menos para los ciudadanos hubiese sido un gran acierto, porque hubiesen vivido un poco más tranquilos en el tema de las expropiaciones y de que todo el tiempo están procurando todo el que está en la zona A, llámese por la calidad de lo que pueda haber, esas familias pues están siempre con el puño encogido por el tema de que no saben si en cualquier momento sacarán una lista de expropiados y están su vivienda en ese aspecto. La cercanía a Sevilla, la dificultad para cualquier tipo de obra y la escasísima rentabilidad económica que obtienen de su vecindad con Itálica hace que los habitantes de Santiponce no consideren que la convivencia con Itálica les reporte algún beneficio, aunque se sientan orgullosos de tener el yacimiento en su término. Desde el principio Itálica ha sufrido el reaprovechamiento de sus piedras. De hecho, la carretera que unía Sevilla con Mérida y que pasaba a su lado fue construida en gran medida con piedras del anfiteatro, pese a que ya en tiempos de José Bonaparte un decreto ley regulara la protección de Itálica. Junto a la protección empezará también el interés turístico por conocer las ruinas, y poco a poco se ven inundadas de los más variados turistas. Los colegios eran los temibles. Los colegios se dormía usted un poco y avanzaban la alambrada y como cogiese una tesela, las demás otras, y se llevaban los bordellos y desbarataban un pájaro o una figura cualquiera. Era temible siempre. Y siempre se lo advierto aquí a los directores, que el mayor cuidado que tienen que tener aquí es cuidar los mosaicos, vigilarlos, que nadie los toque, que nadie entre, porque es que desaparecen las teselas. Las excavaciones arqueológicas ya fueron iniciadas a finales del siglo XVIII por orden de Carlos III.
Diversos documentos recogidos en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla demuestran el interés que existía en los siglos XVII, XVIII y XIX por la arqueología de Itálica. Posteriormente, a principios de este siglo, algunos arqueólogos aficionados rescatan del olvido restos de Itálica. Este es el caso de la condesa de Lebrija, doña Regla Manjón, historiadora vocacional que consiguió reunir en su palacio, con una facilidad que hoy sería legalmente imposible, los mejores mosaicos y algunas de las más bellas estatuas de la ciudad romana. En la actualidad, las investigaciones arqueológicas apuntan en otra dirección e inciden más en conocer lo que hay en el subsuelo que en el hecho de extraerlo. El hecho de que no se excave no quiere decir que no se investigue arqueológicamente. Sí hay proyectos, hay planes de investigación arqueológica que van encaminadas a resolver un poco la problemática urbanística de Itálica, saber cuál es su extensión, hasta dónde llegaban sus muros, cuál es la trama urbana, cuál es el planteamiento de ciudad, y eso se hicieron unos proyectos de investigación del año 91, año 93, con prospecciones arqueológicas, con métodos eléctricos, magnéticos y radar. Es decir, se investiga, pero no se excava. Arqueológicamente, en los últimos años hemos conocido una experiencia de categoría excepcional llevada a cabo por los últimos excavadores que han actuado en Itálica, Simon Key y José Manuel Rodríguez Hidalgo, el actual director del conjunto, que han sacado en la Nova Urbs sin tener que excavar, gracias a métodos modernísimos en la arqueología contemporánea, pues una cantidad de monumentos, una cantidad de conocimientos sobre la estructura urbanística de importancia extraordinaria. Estamos ansiosos por saber cómo es y cómo se interpreta y demás. De manera que ese es el gran reto que tiene planteada hoy la arqueología italicense. Tal vez no remoción de tierra, pero sí conocimiento en profundidad de lo que fueron sus monumentos. Ahora, 22 siglos después, Itálica es quizás el mejor conjunto arqueológico de España. La Junta de Andalucía anunció la organización de grandes festejos para conmemorar el aniversario de su construcción. Pero al final, de lo previsto, casi nada queda. Fundamentalmente las actividades culturales tenían una triple intención. De una parte, promover la difusión del patrimonio histórico de Itálica, tanto de su riqueza arqueológica como de los bienes muebles que en ella se contienen. Un segundo objetivo era promover también la investigación en relación con el conjunto monumental de Itálica y con lo que ha significado para la historia de la civilización andaluza este conjunto monumental. Y un tercer apartado que también estaba muy presente a la hora de planificar estas actividades culturales por parte de la Consejería era la realización de un determinado paquete de actividades culturales de carácter, digamos, lúdico, que de alguna manera viniera a poner en valor no solo los espacios, sino el concepto de qué de aportación cultural había tenido y tiene Itálica. Se actúa con una falta de respeto a la historia, al programa de actuaciones que había para conmemorar el 2200 aniversario de Itálica y al propio pueblo de Santiponce, que tenía bastante ilusión en que esta celebración pues sirviera para lanzar Itálica como recinto cultural, ¿no? El programa de actuaciones no se ha llevado a cabo. Las actuaciones previstas, muchas de las proyecciones y de estrenos incluso previstos para Itálica se han pasado a otros espacios culturales y ha habido en general un desprecio a lo que ha significado Itálica históricamente y a esa posibilidad de creación de nuevos espacios culturales para Andalucía y de desarrollar y potenciar ese espacio tan maravilloso que supone Itálica. De momento, lo único relevante que queda por celebrar es un congreso sobre la ciudad que tendrá lugar en noviembre, una jornada la próxima semana sobre patrimonio artístico y alguna exposición en curso sobre lo rescatado en Itálica. En los 4 meses que nos quedan del año, que no son 4 meses, sino que el centenario va a continuar hasta enero del 95 por el mor de las exposiciones, en cualquier de los casos el comité científico había concentrado por razones simbólicas, ya que en estos días además vamos a conmemorar el nacimiento de Adriano, las actividades más importantes desde el punto de vista de la difusión y de la investigación, que repito, fundamentalmente van a ser la gran jornada de puertas abiertas, el congreso científico y la exposición de la imagen itálica. Pues bien, de estas 3 eventos que cito, 2
van a tener como escenario Itálica o el conjunto monumental, el conjunto arqueológico de Itálica. Las piedras de Itálica que vieron forjarse césares están a punto de enterrar un nuevo año de su historia. Han transcurrido 2200 años y pese a ellos, la ciudad oculta todavía parte de su esplendoroso pasado. Abrevié mi travesía por España, negándome entre Córdoba y el mar a detenerme un instante en Itálica, ciudad de mi infancia y mis antepasados.